Bueno, pues agradecer de nuevo a los medios de comunicación que estén en esta rueda de prensa aquí en la puerta del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, y hoy nos acompaña una persona que conoce perfectamente la ciudad de Ronda y que desde sus distintas responsabilidades siempre ha trabajado por nuestra ciudad. Él es Daniel Pérez, ahora mismo es parlamentario andaluz, ha sido secretario provincial del PSOE y actualmente es miembro de la dirección regional del Partido Socialista en Andalucía y quiero recordar cómo cuando fue diputado nacional, por poner uno de los ejemplos de sus gestiones con la ciudad de Ronda, consiguió hacer una reunión con la directora general de Infraestructura de Defensa de aquel momento, del gobierno de Zapatero de aquel momento, para que el pueblo de Ronda consiguiera la cesión del actual espacio donde está el cuartel de la Concepción. Fue Dani Pérez el que inició todo ese trabajo, el que hizo esa reunión, y hoy Ronda dispone de ese espacio para hacer un parking público gracias a las gestiones que Daniel hizo. Y por tanto, desde aquí agradecerle todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que ha hecho durante toda la vida prácticamente, porque es un conocedor perfectamente de nuestra ciudad. Y hoy vamos a hablar de un tema que le afecta a toda la familia de Ronda, que es el empleo. Hay más de 2.000 rondeños y rondeñas todavía en el desempleo. Mientras haya una situación de esta que esté padeciendo una de las familias de Ronda, no podemos dejar de trabajar porque consigan ese empleo. Desde el Ayuntamiento de Ronda nos preguntamos qué se está haciendo, porque realmente no vemos ninguna política que se está haciendo. Estos datos, que son los mejores de desempleo que tenemos de la historia de nuestra ciudad, son debidos fundamentalmente a la reforma laboral que ha emprendido el gobierno de Pedro Sánchez, que ha estabilizado el empleo, que ha eliminado la precarización en el empleo que teníamos anteriormente con los gobiernos de derecha, Mariano Rajoy, que eran fórmulas absolutamente equivocadas, y gracias a eso mucha gente de Ronda, de toda España, porque tenemos realmente los mejores datos de empleo de todo el país, que afectan a todos y cada uno de los municipios de España. Y también a Ronda. Pero aparte de lo que hace el gobierno, de esa reforma laboral que ha tenido esa incidencia en el desempleo, como estamos explicando, realmente, ¿qué han hecho otras administraciones públicas? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la Junta de Andalucía? ¿Qué está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla? Este que iba de moderado antes de las elecciones, y ahora hemos descubierto con ese pacto con la ultraderecha que es un absoluto radical con carita de bueno. ¿Qué está haciendo el gobierno de la señora Fernández en Ronda? Porque hablando de la Junta de Andalucía, yo recuerdo cuando los gobiernos socialistas ponían en marcha, por ejemplo, los talleres de empleo, o por ejemplo, los talleres de oficio, las escuelas taller, todas esas medidas que posibilitaban que cientos de jóvenes rondeños, que miles de jóvenes rondeños tuvieran una oportunidad de formación al mismo tiempo que ganaban un sueldo mínimo. Hoy muchos de esos jóvenes rondeños están disfrutando, gracias a esa formación en distintas profesiones como carpinteros, albañiles, fontaneros, de un empleo en la ciudad de Ronda. ¿Qué se está haciendo en este sentido durante todo este tiempo? Absolutamente nada. ¿Y qué está haciendo la señora alcaldesa por reivindicar estas políticas? Absolutamente nada. Y por otra parte, ¿qué está haciendo el gobierno local de Ronda? Porque también el ayuntamiento puede hacer cosas. Yo recuerdo en la etapa en la que gobernábamos nosotros que se hacían los planes de empleo, una oportunidad de hasta 3 meses para muchísimas familias que conseguían ganar un buen sueldo durante todo ese tiempo, incluso que podía posibilitar el acceso al paro también, ¿no? Pues eso ha desaparecido absolutamente. No hay nada, no conocemos siquiera quién es el delegado de empleo, porque las políticas de empleo en la ciudad de Ronda no existen. Y por eso, por ese cúmulo de situaciones, creemos que es el momento de retomar esa mesa por el empleo en la ciudad de Ronda. Una mesa por el empleo donde estén reunidos a pymes, los empresarios, donde estén también los sindicatos y donde estén también todas las fuerzas políticas. Tenemos muchas cosas que decir para fomentar el empleo en la ciudad de Ronda. Una mesa local por el empleo que no se reúne desde hace 15 años, es decir, se reunió 3 o 4 veces y desde que la señora Fernández es alcaldesa no se ha vuelto a reunir. Nos parece interesante, nos parece importante y nos parece oportuno que esas 2.000 familias que todavía siguen existiendo en la ciudad de Ronda, que están en situación de desempleo, tengan una oportunidad y se la podemos ofrecer con las ideas de todos los agentes implicados, tanto los empresarios, los sindicatos, como las demás fuerzas políticas que tenemos. Muchísimas cosas que decir en este tema y en otros temas. Y ya sin más, pues le paso la palabra a mi compañero Daniel Pérez, que tiene muchos datos más que ofreceros en esta rueda de prensa. Buenos días y muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa que convocamos desde el Partido Socialista
aquí en Ronda y con el portavoz municipal Francisco Cañestro, que está haciendo un magnífico trabajo junto a todo el grupo municipal, y eso lo vais a ver en 2027 cuando sea el próximo alcalde de la ciudad de Ronda. Estoy convencido y además lo demuestro en el día a día, porque ir por la calle con Paco Cañestro es darse cuenta pues, de cómo la gente lo quiere, lo conoce, y por tanto eso es sintomático, porque cuando una persona es conocida y además se acercan a pedirle cosas como un mínimo atención para que le solucione, pues si hay una portería que está caída, pues lo que denota en este caso es que está pegado al terreno, que tiene ganas, y que en este caso los vecinos y las vecinas de Ronda lo saben. Hoy venimos a hablar de los datos de empleo. Venimos a hablar de los datos de empleo, que son unos datos de empleo muy buenos, y concretamente podemos decir que los datos de empleo han alcanzado una cifra histórica. 22.400.000 personas que están en estos momentos afiliadas a la Seguridad Social. Tenemos el paro del mes de junio más bajo desde el año 2008. Y esto ha sido gracias a lo que es la política que ha emprendido el Gobierno de España, una política con Pedro Sánchez a la cabeza en materia de empleo, con una reforma laboral que está dando unos frutos que se ve claramente con los datos que estamos dando y que vamos a ver también en el conjunto de la provincia de Málaga y también de lo que es la comarca de Ronda. En Málaga, además, hemos bajado por primera vez en la historia de una cifra de 100.000 personas desempleadas. Es la primera vez que se baja la cifra de 100.000 personas que están desempleadas. Y aquí, concretamente en Ronda, podemos decir que a día de hoy hay 2.000 personas que se encuentran en situación de paro. Y como bien ha explicado el portavoz municipal, Paco Cañestro, mientras que haya una persona que esté en paro y que esté en búsqueda activa de empleo, nosotros los socialistas vamos a estar trabajando para mejorar las condiciones laborales y para dar oportunidades. Pero también hay que decir que en el último mes se han reducido en 32 personas el número de parados, y que en el conjunto del año hablamos de 405 personas. ¿Esto qué supone? Un 16% menos de parados con respecto al año anterior. Por eso las políticas que ha emprendido el Gobierno de España con Pedro Sánchez están dando resultados. Y lo saben ustedes, pueden comprobar prácticamente como en el conjunto de lo que es sus familias, su entorno, sus familiares, prácticamente hay pocas personas que se encuentran en estos momentos en una situación de desempleo. Pero nosotros vamos a seguir trabajando para que haya un pleno empleo y para que todo el mundo que busque un empleo lo encuentre. Pero para eso, ¿qué hace falta? Políticas decididas, valientes, la creación de empleo. Los datos económicos están consiguiendo que la creación económica genere una actividad y haya más empleo en estos momentos y más personas trabajando y cotizando a la seguridad social. Por tanto, hoy, ¿qué venimos a decir? Que los datos en el conjunto de Ronda son muy buenos. Tener un 16% de personas desempleadas con respecto al año anterior es positivo, que en el conjunto son los mejores datos que se han tenido desde el año 2008, y esos datos también los estamos viendo en los municipios de la comarca. Vemos como en Arriato también ha bajado en el último año un 13% el desempleo, en Corte de la Frontera. En definitiva, esos datos ponen de manifiesto que las políticas que está desarrollando el Gobierno de España son efectivas. ¿Qué es lo que pedimos a día de hoy? En el ámbito del portavoz municipal, Francisco Cañestro, ha echado en falta que la señora alcaldesa, la señora Maripaz Fernández, tenga políticas activas de empleo, que haga algo muy importante, poner a todos los agentes implicados en la creación de empleo a trabajar en una mesa, donde también puedan estar representados los partidos políticos, una mesa para el empleo por Ronda. Son propuestas que se tienen que hacer, pero la señora Fernández no quiere, no trabaja por Ronda, no está en Ronda, y al final es una alcaldesa ausente de su gestión. Y también hablar del presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que ayer juró su cargo como presidente de la Junta de Andalucía una vez que ha sido investido por el Parlamento, y hay que pedirle políticas activas de empleo. La Junta de Andalucía, como pueden comprobar, estamos a las puertas del Servicio Andaluz de Empleo, también del SEPE, a nivel nacional, pero hay políticas concretas que son políticas activas que le corresponden a la Junta de Andalucía y que a día de hoy no está desarrollando. Por tanto, pedirle y exigirle a Moreno Bonilla que se ponga a trabajar, que en este gobierno que va a constituir con Vox dentro del mismo, con el señor Gavira como vicepresidente primero, vamos a poder comprobar cómo las políticas que van a emprender van a ser regresivas para el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, a Moreno Bonilla pedirle que se ponga a trabajar, pero sobre todo poniendo políticas de empleo activas en funcionamiento, que le sirvan a todos los andaluces, a los malagueños y también a los rondeños.